Vamos a hacer una sesión. Decí tu nombre, apellido y fecha de nacimiento. Me llamo Liliana Mónica Blando, nací el 27 de octubre de 1957. Bueno, vamos a canalizar a tu tetán. Siento como que hay muchas entidades oscuras que, así como vosotros en el plano físico pueden poneros obstáculos, a nosotros en el plano espiritual tratan de frenar nuestra comunicación conceptual. Obvio que no lo logran, porque al estar en una vibración más alta, más que intentarlo, otra cosa no pueden. Pero de todas maneras percibimos la presencia. Presencias hostiles, presencias que buscan desestabilizar, incluso a mí, 10% encarnado. Presencias que no todos son espíritus desencarnados, hay tetanes que están encarnados y cuyo hábitat es cercano al hábitat de mi 10% encarnado, y con sentimientos de envidia, con sentimientos de ego mal interpretado, buscan de alguna manera perturbar el libre accionar. Hace mucho tiempo atrás, encarné en Francia, pocos meses antes de lo que se llamó la Revolución. Hay muchos seres encarnados cuyos tetanes se han comunicado en este mismo receptáculo, que han sido compañeros míos en esa encarnación que estoy nombrando ahora. Éramos muchos compañeros. Estaba Jean, estaba Jean Marcos, estaba Marc, estaba Lefebvre, estaba un joven que había venido de Inglaterra llamado Johnny, había otro chico de Hungría, Ferenc, que si bien no era un compatriota nuestro, pero apoyaba nuestra causa. Mi nombre como varón era Michel Bernac, y fue uno de los tantos compañeros que sufrió una tortura similar, como calcada a lo que han sufrido otros compañeros similares. El relatarla sirve no solamente como comparación, porque cada entidad lo puede vivir de una manera similar o lo puede vivir de una manera completamente distinta, sino que como Michel también me sirve relatarla como para descomprimir un poco esa angustia latente. Muchas veces le preguntan a los distintos tetanes por qué uno no va, como decís vosotros en el plano físico, al meollo de la cuestión, y si tienen una vida conflictiva no la sacan inmediatamente.
A veces es cuestión de estar preparado conceptualmente para tocar un tema tan conflictivo. Y lo que puede ser muy conflictivo para vosotros, puede no ser muy conflictivo para mí, porque soy el dueño de mi recuerdo. Y en esa encarnación como masculino, si bien tuve una vida corta, fue intensa y con experiencias bastante difíciles. En realidad, al igual que otros compañeros, porque no deseo ser hipócrita, yo apoyaba la causa por dos razones. Primero, porque era un idealista. Pero segundo, porque verdaderamente envidiaba, por una razón de ego, cierto poder que tenía la clase noble. Entonces, el no poder alcanzarla, decía, la única solución que tengo es suprimirla. Entonces era un idealista con dosis de hipocresía. Cuando me aprehendieron, no me aprehendió una facción realista, a diferencia de lo que podían pensar, sino una facción revolucionaria, contraria, porque aún en este presente, pasa que a veces hay bandos que apoyan una misma causa, pero por cuestiones egoicas, cada uno quiere sobrepasar al otro bando. La anécdota es sencilla. Montado a caballo, una emboscada en el camino. Se escucha el disparo de un mosquete, un proyectil en la pierna derecha, un dolor fuertísimo, caigo del caballo, me aprenden, me atan las manos, siento un golpe en la cabeza y en ese momento una negrura tremenda. Cuando despierto, estoy atado con las manos en la espalda, siento como un pequeño bulto en la pierna, como que me hubieran curado la herida. Me extraña, porque no esperaba piedad. Aparte, en ese momento no sabía todavía a manos de quién había caído. Solamente sé que, al igual que otros compañeros míos, porque uno de ellos ya había relatado una situación similar, uno llamado Mark, me había puesto como una especie de máscara, me había puesto como una especie de hierro en la boca como para que no pudiera hablar, y sobre los ojos para que no pudiera ver una especie de torniquetes, un torniquete grande que me presionaba mucho la vista, que eso no se lo habían puesto a mi compañero Mark. Lo único que tenía en atención eran los oídos. Escuchaba una gota que caía, escuchaba como ruidos, eco, como que fuera un semisótano, algún roce de cadenas por ahí, no alcanzaba a ver. No sé si era una cuestión psicológica o qué, pero me moría de sed. Tenía una sed tremenda. Había perdido la noción del tiempo. Aparte, incluso desconocía cuánto tiempo había estado sin conocimiento. Sentía como una tremenda desesperación. No tenía miedo a la muerte. Sentía pánico al estar inmovilizado. Sentía pánico a no poder
hacer nada, a no saber, a desconocer qué iba a pasar, a desconocer si iba a tener nuevas torturas. No sabía quiénes eran quienes me habían prendido, desconocía mi situación, y las horas pasaban y pasaban y pasaban. Me dolía muchísimo la vista por el tremendo torniquete que tenía, el dolor de cabeza era absolutamente insoportable, la sed, el dolor de estómago, el frío, la humedad, no podía soportar todo eso junto. Pero lo que me hacía olvidar del dolor de cabeza, el dolor de la vista, la humedad, el estar aterido, era el no poderme movilizar, el ignorar las situaciones. Por momentos es que me dormitaba, es como que perdía la conciencia. De repente escuchaba un ruido como de cadenas, me sobresaltaba, en lo poco que podía movilizar mi cuello, prestaba atención con mis oídos, y nada. No sé cuánto tiempo pasó. Hasta me sorprendía de estar con vida, porque yo digo, pero no puedo estar 2 días o más sin tomar líquido. Y no lo entendía. O estaré muerto y no me doy cuenta y pienso que estoy en una prisión y no lo estoy. Y en ese momento escucho voces, como una especie de gritos, cruce de espadas, más gritos, gemidos, una puerta que se abre, cruces de aceros, y de repente siento como que me tocan, me desatan, me sacan la máscara, me aflojan los torniquetes en los ojos. Era la voz de Jean, uno de mis compañeros, que me pregunta cómo estoy. Apenas podía susurrar, apenas podía hablar. Le decía que estoy, que qué pasó. Y ahí fue cuando me informaron que había otra facción, que había un compañero, el húngaro Ferenc, que los había espiado, y como él solo no podía hacer nada, fue hasta nuestro campamento, que quedaba cerca de Toulouse, y le fue a avisar a mis compañeros y me vinieron a rescatar. Por eso tardaron tanto. Le digo, ¿por eso tardaron días? Dice, no, desde que te vio que te llevaron hasta que llegamos pasaron 18 horas. Un poco más de las 16 horas que había pasado Mark en un cautiverio similar al mío, con la diferencia que lo mío fue más grave por lo de la vista. Traté de abrir los ojos y sentía como un dolor tremendo por los torniquetes que venían adosados a la máscara. Apenas podía ver. Sentía como que estaba como indefenso. No tenía deseos ni de vivir en ese momento. Me llevaron. Me enteré de que habían matado a 3 de los que me habían tenido en cautiverio. Fui al campamento. En una caramañola tomé un poco de agua. Me dijeron que no tomara mucho de golpe. Me mojaron la cabeza, me mojaron la vista. Pasaron 2 días. No me podía olvidar de ese episodio y me dijeron que estaba bien, pero me costaba visualizar con detalle, y me dijeron de que eso era una sugestión mía, porque me veían bien,
me acobardé a la situación y me fui para el norte. No vi más a mis compañeros. Pasé por París y seguí para el norte y estuve casi cerca de la frontera. Me quedé en un pueblo ahí y estuve trabajando en una posada con el perfil más bajo posible, pero sentí en mi cuerpo como una debilidad tremenda y no sabía por qué. Tenía como pinchazos en el pecho, como dolores en los pulmones, y eso lo tuve durante 10 años, hasta que finalmente desencarné. Cuando desencarné era bastante joven, tenía 32 años. Y me quedó un engrama múltiple, engrama de claustrofobia, engrama de desprotección, engrama de violencia. Es como que me sentía acobardado. Mi otra parte espiritual en ese momento, la parte no encarnada, a pesar de ser uno, así como uno en el plano físico puede hablar consigo mismo, el espíritu de alguna manera es como que hablaba consigo mismo, y mi otra parte me decía: nadie te puede dañar, ahora eres espíritu, no tienes manera de que te dañen a nivel físico, a nivel conceptual tampoco, porque puedes bajar tu cortina conceptual. Y bueno, bajé en ese momento mi cortina conceptual y me quedé como en sopor, pero me quedó dentro mío ese engrama que recién ahora lo estoy sacando y me hace sentir bastante mejor. Puedes preguntarme si lo deseas. Una pregunta que quería hacer era: ¿cuál es mi misión en esta vida? Y si estoy en el camino. Sería muy fácil para mí repetir los mensajes de los grandes maestros, de decir: la misión es el servicio. Pero voy a repetir unas palabras que dijo el Maestro Jesús en una canalización muy reciente. No basta con el servicio, sino explicarle a esa persona el por qué está así. Porque el Maestro Jesús dijo: no basta con darle un pez, hay que enseñarle a pescar. Entonces, si una persona está afligida por determinado tema, podemos tender una mano para ayudarla y la persona sale adelante. Pero si no profundizamos en la persona y no vemos el origen de ese problema, aún habiéndola ayudado, va a seguir con ese problema latente. Entonces, tu misión es poder orientar en profundidad, como para que esa persona no precise una ayuda y otra, sino que ya tenga sus propias herramientas para defenderse. Parece muy amplio la explicación, pero es importante que así lo hagas. ¿El nombre mío? Nosotros como espíritus no tenemos nombres, nos manejamos mediante conceptos, pero a nivel terrenal tienes un nombre muy hermoso, o tenemos, mejor dicho, un nombre muy hermoso para pronunciar en el plano físico. Mía Seral. Hay una persona encarnada de sexo femenino que se llama Mía Anel.
que es una persona muy evolucionada y que también está en función de servicio, o sea que comparten la primera parte del nombre. Es muy importante dejar en claro que esto es verdaderamente valioso. Muchos seres en el plano físico que precisan ayuda tienen una debilidad conceptual y entonces salen de determinado problema, pero serían como un foco de atracción para otros problemas. A esas personas hay que darles la herramienta adecuada, fortificarlos en su autoestima, para que no tengan esa carencia de afecto hacia sí mismos. Muchas personas, seguramente por una cuestión de ego, precisan del afecto de los otros para sostenerse, como si el afecto de los otros sea un fuego que los mantiene, y no se dan cuenta que si no saben generar su propio fuego, siempre van a ser dependientes. Por eso cuando dije antes, el servicio es importante, pero es más importante buscar el origen de la falencia para que ese servicio sea una herramienta para toda esa vida terrenal que la persona tenga. Incluso si ese espíritu aprende esa lección, cuando la persona desencarna, ese espíritu tendrá la herramienta incluso incorporada en su concepto para vidas futuras. Otra pregunta. ¿Víctor y yo hemos estado en otras vidas juntos? Hay una vida muy hermosa en la época del Maestro Jesús, que sin haber formado parte de lo que se llamaría, de lo que hoy se conoce como el grupo selecto, hemos estado como mínimo en 2 charlas, debates del Maestro. Incluso, como éramos jóvenes, teníamos la edad del pequeño Juan, difundimos luego muchos mensajes. No fuimos pareja, porque los dos fuimos masculinos. Mi nombre era Abraham y el de él era Josué. Como comentario voy a hacer un pequeño mensaje en una carpa donde estaba el rabí, que él decía así: veo que siempre están hermanos nuevos. A vosotros os digo, a aquellos que venís siempre y a aquellos nuevos, la manera de conquistar el reino es conquistaros primero vosotros mismos. Conquistaros vosotros mismos significa el entender, el comprender lo maravilloso que es la vida física, porque no solamente venís a este mundo para poder ser útil al otro, como en una ocasión hizo un hombre de Samaria, sino también para ser útiles a vosotros mismos. Debéis fortaleceros, tened el alma fuerte, comprended al Padre. El Padre no os pide nada,
El Padre no os exige nada. Mi Padre no castiga. A mi Padre tampoco se lo conquista. A mi Padre se llega brindándose a vosotros mismos para luego poder brindar a otros, sin ningún tipo de especulación. Y si dais algo, dadlo desde vuestro interior. Pero entended lo que es el poder brindar a otros. El brindar a otros no significa que os despojéis de todo, porque todo servicio a vuestro prójimo tiene que ser hecho con equilibrio. Pero aprended a poneros en lugar del otro. Yo no quiero divisiones. En más de una ocasión he dicho que mi mensaje va a traer rencillas, hermanos contra hermanos y padres contra hijos. Lo sigo diciendo, pero no en el sentido de generar batallas, en el sentido de que algunos me comprenderéis y otros no. Pero mi misión es esta. Lamento mucho el que se armen discusiones debido a mi mensaje. Muchísimo lo lamento. Pero la palabra está por encima. Y lamento que haya discusiones entre padres e hijos por mis mensajes. Pero los mensajes seguirán. Sé que muchos de vosotros no creéis en lo que yo digo. Muchos de los que estáis aquí. Porque algunos incluso os burláis socarronamente y luego iréis a la sinagoga y diréis lo que habéis escuchado aquí. Yo no vengo a ofreceros ningún milagro. Yo vengo a traer la palabra, que es lo que vosotros no hacéis. No basta con el Talmud. Mi Padre no quiere sacrificios. Basta de sacrificios de sangre. Eso es demasiado bárbaro. Dejad las espadas. Tended la mano. Y a los nuevos os digo, transmitid el mensaje de amor. Acá no se trata de hacer ninguna rebelión, porque lo mío no es terrenal. Como dos de mis seguidores principales así lo creen, y uno de ellos está presente. Aquí se trata de algo de más allá de lo terrenal, porque lo terrenal es provisorio. Las personas dejan de estar, y hasta los imperios caen. Seguro que muchos de ellos le irán a decir a los romanos que yo estoy con la predicción de que el imperio se caerá. No lo digo puntualmente, y no me importa lo que digan ellos. Pero salvo mi Padre, nada más es eterno. Y nosotros como almas estamos con Él, y por ende también seremos eternos. En Él, no sin Él. Y ese es parte del mensaje que escuchamos del Rabí. Y ese es parte del mensaje
que me ha llegado muy muy profundo. No formamos parte de su séquito, pero tuvimos la fortuna de escucharlo en forma presencial. Y ahora en la vida actual, nosotros estamos para cumplir alguna misión juntos. El poder ser útiles a los demás, por sobre todas las cosas. Pero sin olvidaros que es lo más importante, de ser útiles a vosotros mismos. Ser útiles a vosotros mismos significa afianzarse para luego poder dar. Si el río no tiene un caudal fuerte, la catarata va a ser débil. Si el espíritu no se fortalece, el servicio va a ser débil. Esto es independiente de lo que día a día uno pueda tener de agobio o de alegría. Yo tengo un guía, un maestro, un ángel. Hay un ángel que es de color, como lo visualizo yo, verde clarito, un trazo verde, aramel, y hay un guía espiritual que es un guía de la música, un guía hermoso que se llama Kirael. Kirael es un maestro del quinto plano, es un nivel 8. Y su virtud es la dedicación a los sonidos musicales, que en el plano espiritual son cientos de miles, que son inaudibles para el oído humano, aquí, en este mundo. ¿Por qué el guía espiritual ama la música? Porque seguramente la música fortalece tanto a mí como 90% que a ti como 10%. Quiero terminar con este aforismo. Es muy difícil ser ecuánimes. Es muy difícil ser equilibrados. Pero es más difícil aún tener el equilibrio entre cuerpo y espíritu. Con esto quiero decir, tanto el 90% como el 10% tienen que estar absolutamente mancomunados. Y a veces cuando el 10% siente que sus fuerzas están al filo del agotamiento, tomar energías de mí. Hasta todo momento. Estaba Lefebvre, estaba un joven que había venido de Inglaterra llamado Johnny, había otro chico de Hungría, Ferenc, que si bien no era un compatriota nuestro, pero apoyaba
nuestra causa. Mi nombre como varón era Michel Bernac, y fue uno de los tantos compañeros que sufrió una tortura similar, como calcada a lo que han sufrido otros compañeros similares. El relatarla sirve no solamente como comparación, porque cada entidad en el plano físico pueden poneros obstáculos, a nosotros en el plano espiritual tratan de frenar nuestra comunicación conceptual. Obvio que no lo logran, porque al estar en una vibración más alta, más que intentarlo, otra cosa no pueden. Pero de todas maneras percibimos la presencia. Presencias hostiles, presencias que buscan desestabilizar, incluso a mí, 10% encarnado. Presencias que no todos son espíritus desencarnados. Hay tetanes que están encarnados y cuyo hábitat es cercano al hábitat de mi 10% encarnado, y con sentimientos de envidia, con sentimientos de ego mal interpretado, buscan de alguna manera perturbar el libre accionar. Hace mucho tiempo atrás, encarné en Francia, pocos meses antes de lo que se llamó la Revolución. Hay muchos seres encarnados cuyos tetanes se han comunicado en este mismo receptáculo, que han sido compañeros míos en esa encarnación que estoy nombrando ahora. Éramos muchos compañeros. Estaba Jean, estaba Jean Marcos, estaba Marc, vamos a hacer una sesión. Decí tu nombre, apellido y fecha de nacimiento. Me llamo Liliana Mónica Blando, nací el 27 de octubre de 1957. Bueno, vamos a canalizar a tu tetán. Siento como que hay muchas entidades oscuras que, así como vosotros, lo puede vivir de una manera similar o lo puede vivir de una manera completamente distinta, sino que como Michel también me sirve relatarla como para descomprimir un poco esa angustia latente. Muchas veces le preguntan a los distintos tetanes por qué uno no va, como decís vosotros en el plano físico, al meollo de la cuestión, y si tienen una vida conflictiva no la sacan inmediatamente.
A veces es cuestión de estar preparado conceptualmente para tocar un tema tan conflictivo. Y lo que puede ser muy conflictivo para vosotros, puede no ser muy conflictivo para mí, porque soy el dueño de mi recuerdo. Y en esa encarnación como masculino, si bien tuve una vida